Bueno, entonces continuando aquí con el curso de Kotlin. Y bueno, aquí tenemos a División de la Alegría. Joy Division. Bastante interesante esa historia. Bueno, aquí vamos a tener entonces los últimos videos antes de ingresar a la parte de el desarrollo de Android con Kotlin, que va a ser entonces el uso de excepciones. Viene una parte interesante de esta, vamos a hacerlo un poquito más grande. Excepciones. La programación puede presentar, por supuesto, errores, como todo lo que se puede desarrollar. Sin embargo, entonces aquí se pueden identificar dos principales, podríamos llamarlo así. Uno, que van a ser los errores en tiempo de compilación, esta cosa porque lo muestra así, los cuales van a ser aquellos que surgen cuando se hace un mal uso del lenguaje de programación. No, por ejemplo, no se acatan las reglas de nombrar variables, se colocan ahí algunos símbolos que no deben de ser utilizados, errores de tipografía, se nos fue una H donde no debería de ir, estamos colocando ahí valores, algunos nombres de variables que no existen. También hay algunos signos faltantes como llaves o paréntesis. Pueden existir muchos, ¿no? Algunas cosas que inmediatamente el compilador entonces nos dice: óyeme, aquí estás mal, estás cometiendo errores que no deberías de hacer, revísalos en esta línea porque estás haciendo tonterías. Ok. Sin embargo, hay otros errores que son los errores en tiempo de ejecución. Existen muchos otros, ¿no? Pero bueno, se pueden, digamos, como que generalizar en estos dos. Estos errores en tiempo de ejecución se van a tratar entonces de errores que el compilador no muestra como tal, o si son algunas cosas muy comunes, lo va a mostrar entonces como una cosa que se llama warning, que le dice: oye, warning, aquí hay algo que deberías de revisar, dice el compilador. Sin embargo, hay algunos que no muestran. Estos pueden ser, por ejemplo, errores de lógica en el algoritmo, operaciones matemáticas que de repente al programador se le puede ir la onda, y por ejemplo en algún ciclo podría aparecer una división, por ejemplo, entre cero, que es algo muy común, que luego suele suceder en la programación. Acceder o ingresar a secciones inexistentes, ya sea de memoria o de arreglos, que es técnicamente lo mismo, ¿no? O sea, también, por ejemplo, puede haber algunas cosas, por ejemplo, que se les llama como desbordamiento de pila, o se accede entonces a partes de memoria que no están asignadas al programa. Hay muchas formas, ¿no?, de cometer estos errores que el compilador no detecta. Para este último tipo de errores, los lenguajes de programación que se puede llamar como que más actuales, ¿no?, que ya por actuales ya son algunos lenguajes de programación que tienen casi 30 años, ¿no?, van a incorporar entonces mecanismos para tratar estos errores, que se les ha llamado como excepciones. ¿Por qué razón se les ha llamado como excepciones? Porque, por ejemplo, se puede tener un algoritmo, pero a la hora entonces de estar probando ese algoritmo decimos: bueno, entonces esta parte está bien, esta parte del algoritmo está bien, pero mágicamente encontramos cuando se hace una prueba ya directamente en el programa, o a lo mejor una prueba de escritorio, encontramos que el algoritmo está perfecto. Sin embargo, existe un puntito ahí. De repente existe un cierto punto entonces en este algoritmo en el que va a fallar. Por ejemplo, lo que decía hace rato, se va a dividir algo entre cero, y entonces no queremos hacer esa modificación del algoritmo. Anteriormente, en los lenguajes estructurados como el C, ANSI, bueno, pues se colocaba ahí por ejemplo un if else, y ya se intentaba entonces remediar de alguna forma esos errores que aparecían en tiempo de compilación, esas excepciones. Sin embargo, entonces lo que decía, estos lenguajes de programación que podrían ser más actuales incorporaron estos mecanismos para tratar estas excepciones y evitar entonces que el programa o se quede colgado, esté ahí dando vueltas por el infinito, o de repente nos muestre un mensaje de error y que el programa tuvo un fallo y debe cerrarse. Por favor, cierre todo lo que haya guardado porque esta computadora se va a autodestruir. Alguna cosa así, ¿no?, de que el programa realice cosas extrañas. Aquí tengo, aquí coloco entonces el enlace para alguna de las excepciones más comunes que trata Kotlin, o este lenguaje de programación. Hay algunas otras listas de los lenguajes de programación como Java o C, pero de todos modos son muy similares, ¿no?
utilizan casi la misma lista entonces de excepciones, porque bueno, se han observado entonces estas excepciones y pues ya se pueden englobar directamente en ciertas categorías. Ok, vamos directamente entonces a lo que nos truje. Aquí tenemos esta parte. Voy a quitar entonces aquí. Si intento compilar esto, me dice queja y me está mandando aquí una excepción. Inclusive Kotlin tiene la ventaja de lo que decía hace rato, que bueno, no Kotlin, sino algunos otros lenguajes de programación, que aquí no me está mostrando como tal un error, sino me está mostrando un simbolito así como de oye, atento, que esos son los famosos warnings que estaba yo mencionando, ¿no? Ahí está, miren, los warnings. Me muestra entonces 2, división por 0 y de que esta variable nunca es utilizada. Ah, bueno, pues sí, está bien. ¿Qué pasa aquí entonces? Bueno, aquí me está mostrando entonces que esta variable num que yo estoy iniciando a 10 entre 0, hay una división por 0. Y en el momento en la consola, cuando yo intento imprimir esto, me va a decir que hay una excepción en main. Java-Lang Arithmetic Exception. Esta es una de las excepciones que se pueden utilizar. Excepción aritmética. 2 puntos, diagonal by 0. O sea que se está haciendo una división por 0. En esta línea, ¿no? En la línea 43. Ah, ok. Bueno. Para tratar entonces esa excepción, se puede utilizar el bloque try catch. Y aquí vamos a colocarle finally. ¿Qué significa este try catch final? Bueno, lo que va a hacer es de que todo lo que se coloque dentro de try, que generalmente se recomienda que sea una muy poca cantidad de instrucciones, de preferencia casi una, que es la que sabemos que puede ocurrir después de realizar muchas pruebas al algoritmo, en donde se puede observar que puede ocurrir el error o la excepción. ¿Ok? En ese caso entonces, donde puedo observar esta excepción va a ser aquí, que al definir entonces esta variable que estoy colocando 10 entre algún valor, por ejemplo que sea 0, de repente que aparezca que se mueva a 0, que tengamos un contador o una variable entonces contador que se esté moviendo, decrementando, incrementando desde negativo a positivo y que atraviese el 0. Entonces, que intente realizar esto, y si este bloque genera una excepción de tipo aritmética que se va a capturar o a cachar, si utilizamos entonces el Spanglish, esta excepción, y se va a procesar entonces con lo que viene aquí, con el print ln. Entonces, repitiendo, cuando esta instrucción o una serie de instrucciones generen una excepción, se van a obtener aquí, se van a almacenar en esta variable e, la cual va a pertenecer entonces a algún tipo de excepción en particular, que se puede encontrar entonces en esta lista que estoy colocando aquí. Una de ellas entonces es la excepción aritmética, de arithmetic exception, y cuando se mande entonces a ejecutar, va a mostrar, aquí está, en lugar de mostrar directamente entonces el error y que el programa se detenga, que es como lo que nos mostraba esta parte de aquí, este pedazo de código, ahora simple y sencillamente nos va a mandar un mensaje. En esta casa obedecemos las leyes de la aritmética, o sea, hace que la división entre 0 está prohibida, ¿vale? Y ya, así ya queda esta cosa. Finalmente se puede utilizar entonces la instrucción finally, que esto quiere decir que esta parte del código siempre se va a ejecutar. Si esto funciona, bien, también se va a ejecutar. Si esta cosa de acá arriba no funciona y se lanza la excepción, pues no importa, también se manda. Y aquí está, ¿no? Ese fue el ejemplo de try catch finally. Si por ejemplo aquí ponemos 10 entre 1, salvamos y ejecutamos, entonces ese fue el ejemplo de try catch finally. Esta cosa funcionó, no se lanzó la excepción, sin embargo todo lo que está dentro de finally, del bloque finally, se ejecuta. Le importa que haya pasado no una excepción, no un error, me importa, yo me voy a ejecutar, ¿va? Estamos, bueno. Ok, entonces vamos a ver esta parte. Ahora,
Tenemos ok, vamos a ver esta parte de test. ¿Qué es esto? Podemos generar entonces, ya como habíamos visto entonces en la generación de funciones, las funciones lambda, las funciones anónimas, y también entonces cuando ya se incluían estas funciones dentro de las clases, ya para generar entonces un código muchísimo más robusto, se pueden generar funciones a partir de expresiones que utilicen este try catch. ¿Cómo? Y aquí vamos a introducir unas palabras clave también adicionales. Generamos una función test, prueba, la cual va a recibir entonces dos variables, a y b, de tipo entero. Y esta nos va a regresar, ¿qué cosa? Cualquier tipo de valor. Ya habíamos visto entonces en esta parte de, en un video acerca de del uso de funciones en Kotlin, que se tenía entonces que decirle a una función qué tipo de valor es el que iba a regresar. Pero si me regreso entonces todavía cuando en el otro video hablé acerca de la parte cuando se declaran entonces las variables, en las que se coloca dos puntos y ya se dice que es string, int, o en otro caso no se coloca eso, pero se hace que sea igual a un valor y el compilador infiere qué tipo de dato es. En las funciones puede, ahora sí, valga otra vez la redundancia, inferir cuando se mande a llamar la función qué tipo de dato es el que va a trabajar. Para hacer eso, nosotros podemos colocar la palabra any, o sea, cualquier tipo de dato, y colocarlo entonces en la función, y ya queda súper fácil, ¿no? Ahora, dentro del cuerpo de la función, vamos a colocar que regrese, que va a regresar esto, el try catch. O sea, vamos a intentar hacer la división a entre b, y si esto funciona, va a regresar el valor entre a entre b, ¿no? ¿Qué tipo de dato? Puede ser entero o puede ser incluso flotante, doble, cualquiera. Sin embargo, si aquí existe algún problema, un error, una excepción, vamos entonces a capturarla con la excepción genérica. O sea, colocar aquí el nombre de una variable, de la variable e, que va a pertenecer entonces a una excepción de tipo genérico. No le vamos a decir exactamente cuál sea. Vamos a capturarla, vamos a ver cuál es. La imprimimos y vamos a regresar una cadena de texto que va a decir que la división entre 0 no está permitida. O sea, esta función va a contener dos cosas importantes: un control de las excepciones, porque la función está bastante bien, me va a regresar entonces la división entre dos números enteros. Sin embargo, puede existir el caso de que haya una división entre 0. Podríamos, por supuesto, poner un if else de que no se trate entre 0 y mandar alguna cosa así, pero al utilizar entonces las excepciones, podemos tener, sino se puede manejar ya otro tipo entonces de programación para que esta sea un poco más robusta. Esto se va a ver muy bien ya cuando esto se pase a Android. Y se puede observar perfectamente cuando hay algunos errores en las aplicaciones, que bueno, va a mandar algunos mensajes de error, puede intentar hacer algunas cosas, y ya cuando la verdad, ya en la cantidad de errores o las excepciones ya sobrepasaron un límite, entonces es cuando se daña entonces la aplicación, ¿no? Y se tiene que cerrar, y entonces ya muestra ahí que la aplicación se tuvo que cerrar, y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esta parte de las excepciones entonces se generaron porque muchos podrían pensar, bueno, esto lo podemos pues tratar con if else, ¿no? Pero muchas de estas cosas de if else también pueden llegar a fallar y ocasionar entonces que el programa truene, que el programa pues falle, ¿no? O sea, esto tronar igual las jergas de la programación, que falle completamente, se tenga que cerrar y ocasione errores que bueno, no serían tan agradables, ¿no?
tanto en una computadora como en una aplicación en un celular. Y es bastante importante entonces también observar que, igual cuando esto fue desarrollado, las aplicaciones entonces de los dispositivos móviles tenían que manejar tanto espacios de memoria como procesadores de un bajo nivel, no tanto como en una computadora. Por tanto, entonces tenían que ir sorteando este tipo de cosas y que los programas fueran lo suficientemente robustos para soportar todo este tipo de errores. Y además, entonces, generar cosas de tal forma que a los usuarios se les hiciera más, y esa palabra se ha oído mucho, o quizá lo han oído mucho, que los usuarios, entonces la experiencia de los usuarios con las aplicaciones fuera que estas aplicaciones sean más intuitivas, que es tal cual lo que dicen. Hasta un niño entonces lo puede manejar, y el niño lo maneja perfectamente. Lo que pasa es de que está perfectamente pensada esta aplicación, el algoritmo ya ha sido probado varias veces, se han observado los posibles errores que pueden ocurrir en tiempo de ejecución y se controlan de tal forma que el usuario no lo ve, nunca lo va a ver. Que esa es una aplicación entonces muy bien hecha. El usuario no lo ve, dice, está perfecto, yo lo puedo manejar sin ningún problema. Aquí le muevo, aquí, y no me ocasiona ningún error. Solamente ya que le empiece a mover demasiado, ya se me cerró la aplicación. Bueno, la volvemos a iniciar. No hay ningún problema ya cuando llegaron a este punto. Y entonces ahí dicen, la aplicación es pues muy robusta, ¿no? Es muy intuitiva, como ya decía hace rato, ¿no? Entonces, para eso crearon este tipo de estructuras. Para entonces generar ese tipo de datos. Ese tipo entonces de experiencia del manejo de programas. Bueno, entonces ahí tenemos esta parte, ¿no? Cuando se utilizan estas expresiones, entonces, por ejemplo, un usuario puede mandar 10 entre 2. Pues 10 entre 2 es igual a 5, ¿no? Sin embargo, cuando se pone 10 entre 0, cuando se manda a llamar esa función, me va a mandar ¿qué cosa? Lo que yo le había colocado aquí, que me imprima entonces ese error, esa excepción. Y aquí está, javalang.arithmetic exception, división por 0, o división entre 0 más bien, ¿no? Y además, esto de aquí me está regresando 10 entre 0 igual a, ¿qué me regresó aquí? Un entero. ¿Qué me regresa aquí? Mediante entonces esta parte del any, una cadena de texto donde me dice la división entre 0 no está permitida. Se acabó. Súper bien, ¿no? Bueno. Entonces, ahora viene una parte final que ya se había mostrado en otro de los videos de programación orientada a objetos, de que nosotros podemos arrojar o enviar estas excepciones para entonces posteriormente controlarlas, o cuando otra persona que esté programando mediante nuestras funciones o mediante nuestras clases pueda entonces utilizar esas excepciones. Aparte de todo esto, de lo que decía anteriormente, de que se hagan aplicaciones un poco más intuitivas, más robustas, también todas estas estructuras se desarrollaron para el trabajo en equipo, para que una persona entonces genere su propio código, que el código sea lo suficiente robusto para que cuando pase al siguiente equipo de programación, entonces este equipo de programación pueda utilizar esos pedazos de código y decir, no hay ningún problema, ya están controladas excepciones, lo que decía en la herencia, ya podemos generar entonces o tomar esas clases, heredar de esas clases, y tenemos atributos y métodos, y esos métodos a lo mejor entonces ya también van a regresar algún valor que está perfectamente estructurado para que no haya ningún problema con los posibles errores, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos generar excepciones personalizadas, que esto ya, como mencionaba, ya lo había mostrado, que es, por ejemplo, calcular la longitud de la contraseña y comparar, o sea, al mandar esta función de prueba PWD, vamos a mandar entonces una cadena de texto. Vamos a revisar entonces la longitud, o bueno, más bien el programa va a revisar la longitud de la cadena de texto, y si es menor a 6, va a arrojar o a mandar, ¿qué cosa? Una excepción,
que en este caso es un illegal argument exception. Quiere decir entonces que hay una excepción de un argumento ilegal. Y le mandamos entonces internamente que va un mensaje entonces de error, ¿no? La contraseña es muy corta. En otro caso, la contraseña es válida. Y vamos a probar entonces. Aquí tenemos como prueba pwd. Si mandamos entonces contraseña larga, ejecutamos, no hay ningún problema, nos dice que la contraseña es válida cuando mandamos a llamar esa función. Pero si lo dejamos entonces así como ejecutamos, ¿qué manda? Exception in thread main, java-lang illegal argument exception. Aquí está esa cosa. ¿Y qué nos está mostrando? 2 puntos. La contraseña es muy corta. Ella muestra entonces toda esta parte, ¿no? Y ahora el programador que esté utilizando a lo mejor nuestras funciones va a decir, aquí tengo que colocar un try catch de un illegal argument exception para entonces manejar o capturar esa excepción y saber qué hacer cuando pase esto, ¿no? Cuando el usuario coloque una contraseña más pequeña, que es lo que generalmente sale, ¿no? De esta manera está programada esa parte, por ejemplo, de las contraseñas, de cuando una contraseña es menor a 8 dígitos o 8 caracteres, inmediatamente salta, ¿no? El programa diciendo, oye, tu contraseña es muy pequeña. Siguiente, caray, tu contraseña debe tener mayúsculas, minúsculas. Caray, tu contraseña debe tener mayúsculas, minúsculas, números y al menos algún símbolo, ¿no? Para que sea lo más profesional posible, ¿no? Que se pueda hacer una contraseña, aunque te la puedan robar fácilmente, ¿no? Pero así está entonces, de esta manera se puede programar de manera entonces un poco más robusta. Y entonces, bueno, ya para finalizar esta parte, ya que hemos visto esto de generar funciones que pueden ser entonces utilizar estos if else o estos condicionales para que la función quede un poco más robusta, también entonces se le puede dar un poco más de robustez utilizando esta parte del control de excepciones. Y además entonces, para que sea mucho más robusto el código, estas funciones se van a colocar dentro de clases como métodos o como funciones que van a tener a lo mejor algunos atributos, y esas clases entonces las podemos utilizar dentro de otras clases y así ir colocando entonces todo de manera como las matroshkas, ¿no? Las muñecas estas rusas que se van colocando una dentro de otra y vamos encontrando algo más pequeño de una cosa bastante grande. Que esa es entonces la idea que se tiene con estos lenguajes de programación multiparadigma como Kotlin, que permite entonces tener todas estas estructuras para tener una cosa bastante grande, pero que si nosotros vamos desmenuzándola vamos a encontrar cositas más y más pequeñas, pero que todas están perfectamente estructuradas. ¿Ok? Bueno, entonces espero que haya sido de bastante utilidad esta parte de Kotlin y que todo haya quedado muy bien explicado. Bueno, entonces hasta aquí dejamos esta cosa. Seguiremos con algunas cosas adicionales y posteriormente entonces con desarrollo de Android, ¿no? Con Kotlin. Ok, agur.